Bienvenidos a este canal y a una nueva historia. Si no te has suscrito, suscríbete y dale click a la campanita para avisarte cada que tengamos una historia nueva. Recuerda que de tu apoyo depende mi crecimiento. Gracias por apoyarme. Y aquí vamos con la historia. Nací en un hogar de escasos recursos. Mi mamá era peluquera y mi papá era un hombre bastante violento. Cuando yo tenía aproximadamente 3 años, mi mamá se cansó de los maltratos de mi papá y lo dejó. Y tiempo después inició una relación con una nueva pareja. Vivíamos en Colombia en una zona, lo que se denomina zonas rojas. Era una zona donde había mucha incidencia paramilitar y guerrillera. Y en este tipo de zonas, esta gente es la que manda. Mi mamá tenía una relación con este hombre, se fueron a vivir juntos. Y pues este hombre era un hombre bastante huraño, seco, callado, era violento con mi mamá, bebía muchísimo, pero al menos teníamos una estabilidad económica. No sabíamos exactamente a qué se dedicaba él, era muy reservado con sus cosas, a veces se iba 2, 3 días y luego regresaba, así que mi mamá y yo sospechábamos que él hacía parte de alguno de estos grupos armados, pero pues obviamente jamás preguntamos, pero debido a esto le teníamos no respeto, sino cierto temor. Llegó un momento en el que las cosas entre ellos dos cada día se iban complicando más, él se desaparecía, era infiel, era violento, la gritaba y mi mamá empezó a pensar que tal vez no era suficiente el hecho de que económicamente no nos faltara techo y comida, pero pues que ella estaba todo el tiempo en constante tensión esperando que este hombre iba a venir a maltratarla, hasta que en una ocasión tuvieron una pelea muy fuerte. Y mi mamá decidió irse a vivir a la casa de unos familiares de ella. Yo ya tenía 15 años. Por esa época había conocido por Facebook al que yo consideraba el amor de mi vida, o eso es lo que yo pensé. Era un hombre cariñoso, bueno, tierno, dulce, me hablaba muy bonito. Yo tenía 15 y él tenía 23. Y pues habíamos estado hablando y éramos novios, pero pues solamente así, únicamente por chat y esto. Pues llegó un momento en el que cuando mi mamá decidió dejar a su pareja, nos fuimos a vivir con unos familiares de mi mamá a otra ciudad y ahora ya estábamos cerca de la ciudad donde vivía mi novio. Así que empezamos a vernos, ya él viajaba, nos veíamos cada 8 o cada 15 días, todo parecía ir bien, pero en esta casa donde mi mamá y yo nos fuimos a vivir, pues llegamos en condición de arrimadas realmente. Y entonces empezamos a padecer humillaciones, ya pues nos echaban en cara el bocado de comida, empezamos a estorbar porque pues la verdad es que una persona que está en la casa de alguien más y que no se va, llega un momento en que puede llegar a ser algo molesto, ¿no? Y entonces yo no podía adaptarme, o sea, para mí era tenaz ver esto, que estas humillaciones, las cosas que me decían constantemente, estaban echando sátiras. Y entonces llegó un momento en que la pareja de mi mamá empezó a hablarle de nuevo y mi mamá también estaba tan cansada de sentirse humillada en esa casa que decidió regresar con él, pero él se había movido a otro lugar. Es decir, que en ese lugar donde él estaba era una zona mucho más rural y no había posibilidad de que yo llegara a estudiar. Así que pues mi mamá me dijo que si nos íbamos para allá yo tenía que dejar de estudiar y no quería, yo ya estaba haciendo 10º, estaba a punto de terminar el colegio y pues entonces mi novio me dijo que si yo no quería irme, que podía irme a vivir con él y obviamente le dije que sí. Me fui a vivir con él a la casa de los papás de él. Empezamos a vivir juntos, yo seguía yendo a estudiar y cuando llevábamos casi un año de relación, casi un año viviendo juntos, quedé embarazada. Cuando quedé embarazada, entonces mi príncipe azul se empezó a desteñir. En el momento en que quedé embarazada, empezó a maltratarme. Gritaba, me insultaba, me empujaba, me decía que yo era una inútil, que yo no servía para nada, que yo sin él no podía vivir, que sin él yo me iba a morir de hambre y cosas como esas. Empecé a sentirme cada vez más triste, devastada, mi autoestima empezó a diezmarse y cada día la violencia iba aumentando hasta que empezó a golpearme. En una ocasión estábamos
En la cama estábamos acostados y él recibió una llamada. Cuando contestó, contestó como si yo no estuviese allí, como si yo no existiera. Era una mujer, obviamente, y le decía, sí, mi amor, mami, princesa, mi reina. Y pues obviamente yo me enfurecí, me paré de la cama, empecé a gritar, le dije que me pasara el teléfono, que yo quería saber con quién estaba hablando, y en medio del forcejeo el teléfono se cayó. Cuando el teléfono se cayó se dañó y entonces esa vez me golpeó aún más duro de lo que lo había hecho las veces anteriores. Me empujó, me dio una bofetada muy fuerte y me dijo que yo era una atrevida, que yo tenía que respetar su intimidad y que él podía hacer con su teléfono lo que a él le diera la gana y hablar con a quien a él le diera la gana porque para eso él era un hombre. Ese día entendí que las cosas no iban a mejorar, que cada día iba a estar peor, pero también sabía que mi mamá estaba en una mala situación económica en ese momento y pues si yo iba, lo que iba a hacer era una carga para ella y mucho más con un niño por nacer. Así que decidí quedarme callada y seguir aguantando. Después de ese día que me golpeó muy fuerte, pues entonces la violencia cada día iba en aumento. Ya no era solo verbal, sino obviamente física y psicológica. Cada día yo me sentía más inferior, más fea. Pues nació mi bebé y quedé con unos kilos de sobrepeso y entonces ahora era gorda, inmunda, asquerosa. Cuando me veía por ahí llorando porque entré en una depresión profunda, me decía, sí, llore, que se la coma al menos la tristeza, porque yo ya no soy capaz. Y me hacía cosas, me decía desplantes, me humillaba, me despreciaba y yo lloraba constantemente. Debido al trabajo de él, que era cuidando fincas o cuidando ganado, cosas de este tipo, empezamos a movernos a otras zonas del país porque se le acababa el trabajo aquí o lo echaban o lo que fuera y entonces encontraba en otro lugar, pero generalmente era más lejos y así poco a poco fuimos alejándonos muchísimo de la zona donde vivía mi familia. Entonces cuando ya estábamos tan lejos, pues las cosas eran aún peor porque él sabía que yo no tenía ni un solo centavo para sobrevivir y para acabar de completar no tenía una familia cerca que me pudiera de alguna manera brindar apoyo. Así que las cosas cada vez de mal en peor, yo cada día más triste, más angustiada. Y pues en una de estas oportunidades en las que me golpeó, pues llegó ya un día en el que se pasó de la raya, por decirlo así, estaba muy borracho, yo le hice un reclamo y me golpeó de una manera tan brutal que me dejó moretones en la cara, en los brazos, me lastimó un pie porque cogió una botella de cerveza que estaba congelada y me golpeó en un pie, me lastimó el pie. Y pues ahora yo estaba muy avergonzada de que mis vecinos me vieran de esa forma. Así que les dije a todos que me había caído de la moto. Yo sabía que ellos no me iban a creer, pero pues al menos así no tenía que entrar en explicaciones de qué tanto había pasado esa noche que me golpeó. Pero ese día supe que tenía que salir de ahí por mi bien y el de mi hijo. Mi hijo ya tenía 6 años y estaba constantemente viendo esa violencia a la que mi esposo me sometía. Y aunque mi hijo amaba a su papá, también le dolía verme así. Y pues me parecía muy triste que mi hijo tuviera que criarse en ese ambiente tan violento. Así que empecé a pensar que tenía que buscar la manera de huir, de irme, de alejarme de ese hombre, pero no tenía un centavo porque debido a que él era el que manejaba todo, pues no había forma. Si íbamos a mercar, íbamos juntos, él compraba, él pagaba y yo no veía un peso. Pero la vida me dio una oportunidad. Llegó un momento en el que un día mi mamá me llamó, me dijo que su esposo estaba muy enfermo y que ella necesitaba pues encargarse de cuidarlo y que quería que yo fuera y me hiciera cargo del salón de belleza que ella lo había reabierto hace poco. Y entonces yo le dije que sí, pero yo a mi esposo no le podía decir que el enfermo era el esposo de mi mamá, porque obviamente me iba a decir que no me daba permiso para ir. Entonces le dije que la enferma era mi mamá, que mi mamá estaba supremamente delicada, que mi mamá estaba muy enferma y que pues la única que podía cuidarla era yo, así que yo me iba a ir por 2 semanas a cuidar a mi mamá y me dio el permiso. Conseguí el dinero prestado con una vecina
porque él no tenía dinero, él todo lo que le sobraba se lo bebía, entonces nunca guardaba un centavo y la vecina me prestó el dinero. Empaqué mi ropa, empaqué la ropa de mi hijo y pues le conté a mi vecina que mi plan era no regresar. Ella me dijo que no pasaba nada, que tranquila, que si yo, que le mandara el dinero que me acababa de prestar cuando yo pudiera. Era un viaje de aproximadamente 11 horas en bus desde donde yo estaba a donde estaba mi mamá. Me fui con mi hijo, llegué allá y pues me hice cargo del salón de belleza mientras mi mamá atendía a su pareja. Pues yo ya sabía para ese momento pues cortar cabello porque aprendí de mi mamá desde que estaba muy niña, hacer los alisados, a cepillar cabello y había aprendido a arreglar uñas pero de una forma básica. Había hecho un curso básico hacía muchos años cuando era todavía una adolescente, vivía con mamá, pero con eso empecé a trabajar en el salón y a ganarme el dinero y empecé a sentirme que podía empezar a recuperar mi poder personal, empezar a hacerme cargo de mí y empecé a vivir en una tranquilidad que hacía años no sentía. Nadie me gritaba, nadie me insultaba, no sentía miedo de nada, estaba realmente muy tranquila. En esta zona donde estábamos era una zona roja, por tanto pues cuando él vio que yo no regresaba me dijo que iba a ir a buscarme y pues yo le dije que si él iba, él sabía lo que se exponía porque esos grupos obviamente vigilan quién entra y quién sale de los pueblos y que yo solo tenía que decir que él era un hombre violento y que al pueblo no lo iban a dejar entrar. Así que con eso lo contuve, le hacía videollamadas a mi hijo, me rogaba, me suplicaba que volviera porque él se dio cuenta ya después de que pasaron 3 semanas que yo no iba a volver. Así que le dije que la verdad, le dije que yo no iba a volver, que yo estaba muy bien, que la verdad es que estos años que había vivido con él habían sido un martirio y él me decía que volviera, que él iba a cambiar. La pareja de mi mamá finalmente falleció y pues en este momento yo logré recuperar por completo mi identidad. Estoy trabajando en sanar el trauma, en dejar de lado tanto dolor, en empezar a recuperar mi autoestima, porque el daño que me hizo a nivel de mi autoestima fue horrible. Siempre me miraba al espejo y recordaba que me decía que era una gorda asquerosa, que a él no le provocaba tocarme y la verdad me sentía tan mal de saber que había permitido que me tratara de esa manera por tantos años, pero también empecé a creerle lo que me decía. Yo me miraba al espejo y en realidad creía todo eso que él me dijo, que era asquerosa, que era inmunda, hasta que estando allí, trabajando en la peluquería, empecé a ver que los hombres me hablaban, me saludaban, me pedían mi número de teléfono, obviamente no se lo daba a nadie, pero eso me hacía pensar que entonces en realidad yo no era esa mujer asquerosa que él me había hecho creer por tanto tiempo y pues ahora estoy trabajando, estoy especializándome en lo de las uñas, estoy aprendiendo nuevas técnicas, estoy con mi hijo, siempre le pedía a Dios que me diera un hombre que me amara mucho. La verdad es que mi hijo es ese hombre. Ahora Él es el que me da fuerzas para levantarme, sigo adelantándome por Él, sigo creciendo por Él, sigo caminando por Él, sigo enfocada en darle la mejor vida que le pueda dar y definitivamente sé que es el único hombre en la vida por el que puedo darlo todo sin esperar que en algún momento vaya a hacerme cosas que me hagan llorar una vez más. Aquí estoy. Sé que se puede, estoy levantándome, estoy creciendo, sé que me falta, pero estoy completamente convencida que ahora que no tengo a alguien que me dice que no puedo, que soy fea, que soy gorda, que soy de lo peor, que soy una inútil, va a ser más fácil recuperar mi valor personal, va a ser más fácil aprender y avanzar. Así que lo que tengo para decirle a aquellas mujeres que han estado en situaciones como estas o que lo están en este momento es que para poder empezar a abrir las alas, primero tienes que salir de la jaula.